Grandes en los deportes. Hay un proyecto en el Senado que ya habíamos mencionado anteriormente, pero que me llamó la atención por una nota que publica Diario Libre de hoy, donde el comisionado nacional de béisbol, Junior Novoa, estuvo en el Congreso revisando la pieza como para buscar opiniones, como tiene que ser en cualquier lugar del mundo donde se vaya a hacer una ley. Recordemos, el senador de Santiago, el senador del Ceibo, quien es del PRM, Santiago Zorrilla, sometió un proyecto de ley que incluye, entre otras cosas, la retención de un 50% del bono de firma de un prospecto para ser protegido en una especie de fideicomiso en un fondo de inversiones hasta que el muchacho tenga la mayoría de edad y pueda decidir sobre su dinero. Esto porque en República Dominicana y en el mercado internacional latino es lo mismo. Los muchachitos pueden ser firmados a los 16 años y sus padres o tutores fungen como manejadores, representantes y los accionistas de cualquier cosa a la que ese niño, porque él tiene, oigan bien, él puede firmar, legalmente está habilitado para ser pelotero profesional, pero no para manejar su dinero ni para decidir algunas cosas, ni para firmar, por no tener la mayoría de edad. Ni para firmar, porque el contrato de los peloteros lo firma el pelotero, obviamente, por ser el individuo, pero lo tiene que firmar el padre, porque es menor de edad. Los menores... Miren, el infierno está lleno de buenas intenciones, el cielo de buenas obras. La intención del legislador aquí es tratar de resolver un problema grave donde la mayoría de esos niños son asaltados por sus familias. Es lamentable decirlo así, pero sucede. Es lo que pasa con la mayoría de esos niños. En otros casos, no es ni siquiera que son asaltados por sus familias, es que al recibir un dinero tan grande y tener tan poca edad, no le dan quizás el mejor uso, y como los números indican que es una muy pequeña parte de jugadores firmados de cualquier deporte que llegan al nivel superior, eso es normal. En fútbol las canteras están llenas de jugadores, pero son pocos los que llegan a jugar con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Manchester United, con los Lakers, con los Knicks de Nueva York, con los Yankees, con los Dodgers. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay 6 mil millones de aspirantes a cantantes. ¿Cuántos llegan realmente a vivir de esa carrera? El mundo es así. Eso no se inventó, eso no es nuevo. Eso no se inventó recientemente. Entonces, el legislador piensa en una idea de por lo menos proteger por un tiempo al niño hasta que tenga poder de decisión. Perfecto. La intención está buena. Ahora, déjenme decirle una cosa. Dionisio y yo nos pusimos a leer el proyecto de ley. Porque yo tenía mis sospechas y le dije a Dionisio, me está dando vuelta en la cabeza, consíguete ese proyecto de ley. Porque es que yo no sé si es ético, si es legal, si es constitucional decidir lo que tiene que hacer una persona con su dinero, sin importar la edad que tenga. Ojo, porque se oye muy bonito, todo el que firme la mitad del bono, es el 50%, va a un fideicomiso, que es lo mismo que decir un fondo de inversiones, donde usted mete el dinero por un tiempo establecido y no lo puede tocar hasta que el dueño del dinero cumpla una determinada edad. Y parece muy bonito. Un muchacho firma por 5 millones, tiene 16 años, frisa 2,5 millones, etcétera, etcétera. Primero, no todo el mundo firma por 5 millones, ni por 4, ni por 3, ni por 1 millón, ni por $500,000. La mayoría no firma por ese tipo de bonos. No, yo te voy a decir una cosa. El asunto aquí no es el dinero. El asunto es que ese proyecto de ley, lo primero es que es inconstitucional. El senador debió de orientarse mejor. El proyecto es inconstitucional, ese proyecto de ley, por una razón simple. Los padres tienen el derecho
a decidir sobre los niños, a decidir sobre, a ayudarlos sobre las decisiones que ellos toman. Y al firmar un contrato profesional, como sus tutores, los padres tienen el derecho a manejar los dineros, los bienes de sus hijos. A menos que usted quiera cambiar la Constitución Dominicana, a menos que usted quiera cambiar la forma en que funcionan las cosas en el mundo, eso es así. Eso es lo primero. Lo segundo, usted no le puede quitar al padre esa potestad. Lo tercero, usted no tiene derecho constitucional a decirle a una persona cómo manejar su dinero, cómo manejar sus bienes. Pero lo peor todavía es que si usted está ignorando un asunto de derecho constitucional que tiene cada persona, derechos personales, derechos adquiridos, derechos de ciudadano, esa ley desconoce por completo, ese proyecto de ley desconoce por completo cómo se manejan las cosas en el béisbol. Y más allá de cómo se manejan las cosas en el béisbol, desconoce la realidad. Desconoce la realidad de cómo se trabaja en el béisbol en la República Dominicana. Oye lo que dice el proyecto, Dionisio. Perdóname, Enrique. ¿Cómo diablos usted va a congelar por 2 años el 50% del bono cuando al entrenador hay que darle el 40%? Exacto. Porque es el 50% del bono. Y digamos entonces, que digan 40 por un lado y 50 por el otro. Entonces el pelotero se va a quedar con un 10%. Peor aún, va a pasar hambre esa familia. No va a poder salir de la pobreza, que es lo que sucede en el 99% de los casos de los peloteros dominicanos. No van a poder salir, van a tener que tener que en un banco tengo 3 millones de pesos, que son $50,000. Pero paso hambre. Dije porque al senador Santiago Zorrilla le dio su gana de inventarse esa vaina y dije que le van a dar los réditos de lo que produzca eso durante 2 años. Pero peor todavía, el dinero va de que una fiduciaria, o sea, un tercero va a operar y manejar ese dinero haciendo inversiones. ¿Y quién le garantiza? Porque la ley no lo dice. Yo la ley completa, el proyecto de ley, yo lo leí completo. Nunca dice en algún sitio, que te lo pregunté, Dionisio, ¿dónde dice aquí que hay una institución que el Banco Central no dice, avala? Ese dinero no se va a desgaritar un tipo con él para Haití, para El Salvador, para un sitio. No lo dice, dice que el dinero se va a depositar en un fideicomiso utilizando ya sea personas físicas o jurídicas. Entonces, ¿quién lo va a determinar eso? No sé. Alguien. Aparecerá algún vivo que diga que tiene una empresa para manejar los fideicomisos. Pero señores, peor aún, Dionisio, no inventen a esos niveles. No inventen. Pero oye esto, Dionisio. Oye esto. Si tú firmas por 5 millones y alguien dice lo más lógico y nosotros queremos encontrar una fórmula para proteger a los niños, para proteger ese dinero. Nosotros queremos encontrar la fórmula. El problema es que esta fórmula es inconstitucional. Porque tú puedes decirle a un cantante exitoso, a Hannah Montana, ¿cómo se llama? Miley Cyrus, ¿es que se llama esa niña? Miley Cyrus, sí. Miley Cyrus es una niña que su papá era cantante, no un cantante que acababa en el planeta, pero un buen cantante y famoso. Y su hija comenzó a ser artista desde pequeña, actriz y cantante. Entonces, sería lo justo, lo adecuado,
que su papá y su mamá, en lugar de usar el dinero que está produciendo Hannah Montana, lo metan en una cuenta para que ella lo maneje cuando sea adulta? Sí, pero eso es una decisión de ellos. No hay una ley que los obliga. No hay una ley que obliga a los papás de Hannah Montana o de Macaulay Culkin, que eso lo hicieron también, como conocían el levante que tenían, muy bonito, muy quejello que el carajito, dijeron, este carajito, para nosotros no usar su dinero, pero para que él tampoco lo pueda usar, lo metieron en una cuenta para cuando él fuera adulto. O como están para haciendo... proteger al niño. Pero no había una ley que los obligaba, Dionisio. Ellos lo hicieron porque eso es lo que hay que hacer en el país. No, y como hacen los ricos... Enseñarle a esas familias de prospecto, darle charlas para que ellos decidan, pero no lo podemos obligar. Di que por una ley, guarda la mitad del bono, sin saber que la mitad del bono, que vamos por la mitad del bono, usted firmó por 1 millón. ¿Qué es la mitad del bono? ¿La mitad de lo que queda luego de repartir o la mitad del millón? Digamos que es la mitad del millón. Le congelan el 50%, 500,000. Él tiene que pagarle su 30, 40% al entrenador, que son 300,000 o 400,000 de lo que le quedan. Sí. ¿Sí o no, Dionisio? Así es. Y luego usar lo que le queda, que es el 10%, como tú dices. Pero ahí vamos a otra cosa. Y si el bono de firma nada más son 50,000, como hay muchísimos, ese número va a ser que le va a quedar como 1,000 pesos. Pero no solo eso, Enrique. Tú me vas a decir a mí, bueno, pues entonces si tiene alguna situación, que acceda a un préstamo con garantía de ese fideicomiso. Señores, ¿en qué mundo que estamos viviendo? En este país hay un tipo que engañó a un grupo de gente diciéndole que tiene una herencia trillonaria. ¿En qué institución usted puede confiar que un tipo diga que a los prospectos le va a guardar su dinero y que el tipo no se degarite? En este país hay un tipo operando mujeres sin nunca haber ido a una universidad, papá. Sí. Y reincide y abre clínicas y le dan licencia para clínicas. Entonces, se oye muy buena la intención, pero debemos buscar un mecanismo que tenga sentido y que sea legal y que sea constitucional y que sea ético. Porque ¿cómo le vamos a decir a un muchacho que firme por $10,000 que la mitad, 5,000 ya están congelados, que tiene que pagarle a los y que coja prestado para pagarle a los que lo entrenaron? Oye, Dionisio, termina pagando, o sea, él no tiene nada, no, porque hay un dinero que está frisado, que es por tu bien, y se lo dan a alguien que digamos que lo va a cuidar y que no se lo va a robar, que lo más probable es que se lo robe, pero digamos que lo va a cuidar el dinero. Pero en ese momento ese niño necesita ese dinero para seguir desarrollándose y ser mejor pelotero. Más que nunca necesita ese dinero. Ese niño va para ligas menores a pasar hambre, a meterse en un apartamento con 8 y a comer McDonald's porque no tiene con qué más comer. Y entonces le vamos a quitar el bono también y lo vamos a congelar. Repito, necesitamos un mecanismo para proteger el futuro del niño, pero no quitándole su dinero. Porque además, ¿cómo es posible que sea 50% sin importar la voluntad o la decisión? Vamos a crear un fondo avalado por el Banco Central, por el Banco de Reservas, que sea como una especie de cooperativa, fideicomiso, fondo de inversiones, trust, lo que usted quiera, pero que decida la persona la cantidad que puede poner. No podemos crear una ley que diga, a partir de mañana todos los periodistas tienen sí o sí que ahorrar el 50% de su salario. ¿Podríamos, Dionisio? No, pasan hambre mis hijas y paso hambre yo. Eso es lo mismo. Ven acá. Eso es lo mismo. Tú no puedes crear una ley sin conocer la realidad de Enrique Rojas, de Dionisio Soldevila, de cada periodista, una ley que obligue a que la mitad yo lo tengo que guardar porque tú estás tan preocupado por mí que me va a poner a pasar hambre y a no poder comprar una medicina porque estás cuidando mi futuro. Eso es una ley tonta porque no cumple el objetivo.
Ahí se no- pierde la intención. Repito, es como tú decías, el camino está del, lleno de buenas intenciones. el camino del infierno está lleno precisamente de eso, de buenas intenciones. El camino del infierno está repleto de buenas intenciones. Me extraña Leímos mucho. el proyecto. Me Nosotros no extraña hablamos mucho, para hablar. me extraña mucho que un hombre que conoce tan bien al derecho y al revés, desde los dos lados de la óptica, como Junior Novoa, desde la óptica de pelotero de Grandes Ligas, desde la óptica de ejecutivo de un equipo de Grandes Ligas, y su hermano Junior tiene el otro lado de la óptica, su hermano Iván, que es el otro lado, el de entrenador. Junior sabe lo que es ser pelotero y estar buscando firma. Junior sabe lo que es recibir un bono. Junior sabe lo que es darle un porcentaje del bono a un entrenador. Junior tiene 30, 40, no sé cuántos años trabajando con esos muchachos que son firmados. Él conoce perfectamente la realidad de esos muchachos. Y conoce cómo se manejan las cosas siendo vicepresidente de una organización de Grandes Ligas. Ahora en su condición de comisionado nacional de béisbol, yo no entiendo cómo él deja pasar un proyecto de ley que incluya eso. No lo entiendo. ¿O tú crees que es verdad y que el porciento de los entrenadores, ellos van a esperar 2 años para recibirlo? Hay que dárselo desde que llegue el bono. Desde que entra el primer dólar. Vamos a aclarar algo. Este proyecto no es de Junior Novoa. No, pero Ni lo dio Junior Novoa Junior Novoa estuvo antier, perdón. revisándolo. Estuvo antier junto al senador Santiago Zorrilla, revisando, promoviendo, ejecutando los pasos que hay que dar para presentarlo ante el Senado de la República. Exacto. Y en esa parte lo más probable es que muchas de las cosas que estamos diciendo, uno se imagina que también las planteó dudas. Y nosotros planteamos dudas más allá de la que pueda tener o Junior, o un entrenador, o un papá, o incluso otros legisladores, Dionisio. Porque otros legisladores van a ver la parte de la Constitución y la parte de imponerle a alguien dónde debe guardar y cómo debe guardar y qué cantidad debe guardar de su dinero. Yo quisiera que no andaran peloteros, no prospectos, no, Grandes Ligas sin dinero o jugadores que jugaron en la NBA, pero nadie puede crear una ley y que para obligar a nadie a cómo usar su dinero, lamentablemente. Incluso si queremos cuidarlos y protegerlos, Dionisio, nadie puede crear una ley que obligue a nadie por esa ley a determinar qué porcentaje yo puedo ahorrar de mi dinero. ¿O qué porcentaje puede guardar Enrique Rojas a través de su vida productiva? Es muy bonito decirlo desde afuera. Tú te has ganado tanto y sacarme cuentas. Y yo decirle, y yo tengo 6 hijos. Y yo tengo 6 hijos. Cualquier cálculo que tú hagas de Enrique Rojas, tiene que hacerlo sobre la base de 6 hijos. Que el mayor, que ya tiene 30 años, se mudó de esta casa hace 2 meses. 30 años consecutivos de su vida viviendo en la casa paterna. ¿Oíste, Dionisio? El mayor. Ya se mudó Eric. Perdón. No, Ricky. Y Billy se hartó. Y Billy se mudó hace tiempo ya también, ¿verdad? ¿Tú oíste lo que dijo? No, pero Billy se fue. No se mudó. Billy se fue para Chicago, para estar lejos de Florida. Lo que te quiero decir es que los hijos míos han vivido conmigo desde que nacieron hasta hoy. Sí. Y yo, y oye bien, esto es una cosa que yo no debería decirle, pero la voy a decir. Y yo, la única taxación, el único impuesto que le he puesto a mis hijos es que para aprender, denme 300 pesos para que ustedes aprendan a pagar una casa. Porque hay una casa que yo compré que tiene una especie de apartamento individual y eso. Y esos 300 pesos, muchachos, cada 95 días.
Y yo igual no lo reclamo, que era como una enseñanza. ¿Qué te quiero decir? Que yo he mantenido a mis hijos desde que nacieron hasta hoy, Dionisio. Por lo tanto, tú no me puedes sacar cuenta de lo que yo he ganado creyendo que yo tengo dinero guardado, porque es que mis hijos nunca han pasado hambre, ni nadie nunca me le ha pagado una receta médica, ni nadie nunca me le ha pagado una escuela. Yo no he tenido esa fortuna. Entonces, ¿cómo diablo alguien puede venir a decidir que yo puedo guardar la mitad de lo que produzca? Eso es una locura. Eso es una locura. En Estados Unidos de América usted se puede ganar 100 millones y después andar quebrado. Nadie promueve una ley que para protegerlo a usted mismo. Si salió gatarete, ese es su problema. Le podemos dar cursitos, charlas, lo que tú quieras, Dionisio, pero no hay una ley. No hay ninguna ley que diga que porque tú te llamas Jeff Bezos, tú tienes que guardar $2,000 millones para los tiempos malos. Eso es una decisión tuya. No es fácil. No. Eso es una decisión tuya, Dionisio. Es una decisión personal. ¿Qué yo creo que hay que hacer? Instruir a las familias. Y ya los reciben. Darle cursos de economía a la familia, de inversiones, etcétera. Ya los reciben tanto de Grandes Ligas como del banco que tiene la sociedad con Grandes Ligas y por donde se reciben los bonos. Ya la educación la reciben tanto los peloteros como los padres. Señores, pero vamos a ser realistas. Hay peloteros que cuando llega el bono de firma, ya el entrenador o el agente que maneja a ese pelotero le ha pagado el bono por adelantado. Y le han prestado. Sí, en base a préstamos y en base a adelantos, porque la familia lo necesita. O por lo que sea. Hay tigres que se comprometen en eso. Vamos a usar la lógica, repito. Yo no dudo de las buenas intenciones del senador Santiago Zorrilla, del PRM, del Ceibo. Pero ese proyecto de retener el 50% del bono a la firma de un prospecto no tiene sentido jurídico porque es inconstitucional y además porque no es aplicable en la práctica, porque está basándose en un concepto de que hay un número fijo por la firma de un bono, Dionisio, y no es verdad. Aquí los peloteros firman de 5 millones a $1,000, y si usted firma por $1,000, $500 van a ese fondo. Dime, Dionisio. Repito, y yo lo que creo es que todas las partes involucradas deben opinar, deben preguntarle a los padres, deben preguntarle a los prospectos, deben preguntarle a los entrenadores, deben preguntarle a los scouts, deben preguntarnos a nosotros, que todos queremos cuidar a esos muchachos y cuidar a sus familias, pero tiene que ser sobre la base de soluciones que no violen los derechos constitucionales de una persona si le da su gana, comerse sus cuartos. Sí, señor, aunque usted no lo crea, y aunque se vea raro, y aunque se vea peligroso, no hay ninguna ley en ningún país que a un ser humano le impida quemar sus cuartos si quiere, Dionisio. Tenemos en línea al comisionado nacional de béisbol profesional, don Junior Novoa. Saludos, Junior, bienvenido a Grandes en los Deportes. Saludos, buenas tardes. Placer para mí estar compartiendo con ustedes. Sobre el proyecto de ley del que hemos dicho, tiene buena intención, el proyecto que tiene el senador Santiago Zorrilla. El comisionado nacional de béisbol le dijo a Diario Libre que ya lo estuvo revisando y que está básicamente en la fase de sugerencias, de modificaciones, de asesoría. ¿Cuál ha sido su rol y qué podría aportarnos sobre el mismo? Mira, tuve el honor de ser invitado por la Comisión de Deportes
del Senado de la República, y obviamente ellos tienen un proyecto que yo creo que está lleno de muy buenas intenciones, pero donde yo también pude darle mi opinión y dejarle saber que ahí hay cosas que no caben con la realidad. Por ejemplo, la parte del 50% del bono del jugador, eso es algo imposible, porque la mayoría de los jugadores pues tienen ya compromisos de 30, 40% con entrenadores que duran 3, 4 y 5 años entrenando estos jóvenes, y entonces pues ya imagínate la cantidad que tú vayas a guardarle un 50%, es una cantidad bastante elevada. Lo que nosotros habíamos propuesto y que prácticamente la mayoría de las personas, por no decirte un 100%, estaban de acuerdo era con que se le guardara un 20% a estos jóvenes en un fideicomiso donde vaya guardando intereses, y que se le devuelva a esos jóvenes cuando sean mayor de edad, que ellos pues puedan dejarlo si quieren, o si quieren tomar su dinero para atrás pues pueden tomarlo. En ese punto yo le aclaré que eso era una cantidad muy elevada para que se le pudieran quitar a los jóvenes en los bonos. Todo el mundo sabe que aquí hay joven, y esto se está haciendo, se ha hablado con muchas personas, aquí hay jóvenes que se quedan prácticamente sin ver nada de su dinero, porque a veces los padres ya han dispuesto de ese dinero, y por eso se le estaba pidiendo que se le guardárselo para que ellos luego puedan utilizarlo. En cuanto a la edad de los jóvenes, que se estaba hablando que se firmara a los 18 años, creo que es mucho, prácticamente porque era buena intención de que el joven pueda realizar o terminar sus estudios. Señores, lamentablemente nosotros estamos progresando, pero tenemos un sistema educativo nacional todavía con muchas debilidades, y a veces llega un joven a una academia a la edad de los 16, de los 17 años, con un cuarto, un quinto curso. Si tú dices, bueno, vamos a esperar a que este jovencito termine el colegio, estamos hablando que puede ser que termine con 21 o 22 años, ustedes saben que ya no va a ser atractivo para una firma. Entonces, lo que se está buscando es que las academias independientes, por eso nosotros como en la oficina del comisionado de béisbol estamos trabajando desde hace meses para llegar a un acuerdo, y hemos conversado con el ministro de Educación para llegar a un acuerdo con los scouts independientes que están 100% de acuerdo con que llevemos educación, y con que llevemos educación obligatoria hacia las academias independientes, ya que las academias de grandes ligas que firman sus jugadores tienen un sistema educativo muy bueno, cada uno, muy bueno el sistema educativo para que estos jóvenes pues puedan terminar sus estudios. Entonces, eso sí, estamos trabajando para brindarle de que estos jovencitos, que en su gran mayoría abandonan las escuelas para jugar pelota, que es un error. Se pueden hacer las dos cosas, se pueden hacer bien. ¿Por qué la gran mayoría de nuestros jugadores que han sido exitosos, Moisés Alou, Plácido Polanco, Albert Pujol, por ejemplo, para poner ejemplos, Pedro Martínez, han estudiado y han tenido carreras exitosas? Entonces lo que estamos buscando es que estos jovencitos tengan educación, tanto su educación primaria, secundaria, como educación cuando ellos dejen de ser jugadores. Esos son de los otros puntos que estábamos hablando, que la firma para la edad de los 16 años está bien. Hablamos sobre diferentes puntos también
no tengo conmigo ahora mismo, pero es un proyecto lleno de muy buenas intenciones. Lo que hay que hablar claro sobre puntos que son claros, para puntos clave para la firma y para que puedan ser aceptados también. Por ejemplo, otro de los puntos era que se tratara de que no entraran niños de 11 y 12 años a una academia independiente porque es una edad muy joven, sino que la edad fuera a partir de los 13 o de los 14 años. Son de las cosas que se están también hablando y que se están poniendo dentro de la ley. No tengo ahora mismo conmigo, por ejemplo, todo lo que es la ley detallada, pero son los puntos más o menos básicos en que estuvimos hablando ayer en el Senado. Básicamente nosotros vimos el proyecto completo, lo tenemos, lo leímos, estamos de acuerdo en la mayoría de esos puntos, pero es inconstitucional retenerle la mitad del dinero a una persona, incluso para ayudarlo. Sí, eso es claro. Inconstitucional, no tiene lógica porque no todo el mundo firma por un dineral. Algo que le quería preguntar, comisionado, usted habla del 20% que lo sugirió, ya se ve un número más lógico, aunque sigue siendo inconstitucional, porque uno no debería decidir eso. ¿Por qué no se deja abierto como una opción? Mira, tú tienes este plan, puedes guardar una parte del dinero, el 60, el 50, el 20, el 10, 0. ¿Por qué no dejarlo abierto? Se ha dejado abierto durante tantos años y hemos tenido muchas experiencias, pero no se puede dejar abierto. Estas son simplemente sugerencias para ayudar. Ahora, nos hemos dado cuenta que mientras se ha quedado abierto, pero que hemos tenido malas experiencias. Estamos tratando de buscar ayuda para los jóvenes. Cuando ellos a mí me queda esto, cuando que Dios no lo quiera, ¿verdad? Después que firman, 2, 3, 4 años después, por lo menos puedan decir, me queda esto, y no lo gasté o no me lo gastaron todo. Eso es lo que se está buscando con esto. Perfecto. Hay otros países, tengo entendido. Tiene que ser sobre una base legal y lógica, por supuesto. Comisionado, ¿cómo va el estadio? Quisqueya. Vamos bien, estamos trabajando, se están haciendo grandes esfuerzos para que el estadio y la Serie del Caribe pues se pueda celebrar en la República Dominicana y que sea exitoso. ¿Ya vieron al presidente? ¿Tuvieron la oportunidad? Vimos al presidente, sí. ¿Y aprobó el nuevo proyecto reducido de lo que se va a hacer? ¿Ya eso está aprobado y hecho? El presidente tiene todo en sus manos, estamos positivos de que vamos a salir bien con todo esto. Muchísima suerte en eso también. Muchísimas gracias, Prospecto. Muchas gracias, Prospecto. Un abrazo. Cuídese. El comisionado de béisbol profesional Junior Novoa respondiendo sobre el proyecto de ley que está en el Senado, que entre muchas buenas intenciones tiene algunas propuestas que no son prácticas, pero además, como dijo Dionisio, que es la parte más importante, que no serían legales, no serían constitucionales. Uno le dice a la gente, cuídate del coronavirus, mira, cuídate, vacúnate, pero hay unos derechos que le dan a esa persona a no cuidarse, a no vacunarse y hacer lo que quiera. Uno le dice a la gente, cógelo suave, piensa en otra cosa, vámonos para la playa, y se tiran del puente. Usted sabe una cosa, usted no lo puede amarrar, incluso si lo quiere proteger. Aunque usted no lo crea, usted puede aconsejarlo. Sí, pero usted no puede ir por ahí amarrando a la gente de que porque usted crea que se le ve en la cara que podrían tirarse del puente. Así funciona la vida, lamentablemente. Félix Francisco, más de 30 años en la industria del béisbol, ha sido representante de Grandes Ligas en República Dominicana, en América Latina, asistente de 2 gerentes generales de 2 organizaciones de Grandes Ligas, gerente general
de 2 equipos en la Liga Dominicana, ahora tiene su propio programa, su propia academia, está del otro lado del negocio, es agente, representa pelotero, es parte de Grandes en los Deportes, tiene una sección diaria aquí, pero quiere apuntar sobre lo que hemos discutido. Saludos, Gindo, bienvenido a Grandes en los Deportes. Saludos, Enriquito, Dionisio y todas las personas que nos escuchan. Muy buenas tardes a todos. ¿Escuchaste desde el principio el tema? Gran parte. Hay un proyecto de ley en el Senado. Tú escuchaste más o menos la intención de ese proyecto de ley, pero en lo que toca a retener el 50% del bono de un pelotero, nosotros no solamente estamos en desacuerdo, sino que estamos diciendo por qué eso no tiene sentido. El comisionado de béisbol, que ha estado ayudando y fue invitado por el Senado para opinar al respecto, dice que él recomendó bajar eso al 20%. ¿Qué te parece todo ese asunto? Mira, como ustedes han mencionado, lo primero del caso es que eso es inconstitucional. Es decir, lo primero es algo que va en contra de la ley, algo que no es regido en ninguna parte del mundo. La situación de familias pobres, de jugadores que quiebran a nivel profesional, no recién firmados, son más del 50% de los atletas que quedan sin dinero a nivel mundial, futbolistas, peloteros, basquetbolistas, todo eso. Ahora bien, la realidad en particular de nuestro béisbol en República Dominicana, estamos hablando que la gran mayoría de los muchachos que firman mejoran su situación familiar, mejoran su situación de vida, lo cual le crea una estabilidad a ellos para poder seguir luchando por sus sueños. Esos casos que mencionó el buen amigo Junior Novoa, que, bueno, para mí una sorpresa escucharlo hablar de retener 20% de edad de 18 años, no va acorde con el historial de él en el juego y todo lo que se supone que él sabe de la realidad de República Dominicana. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, tú hablas de posibilidad de subirle, él mencionó posibilidad de subirle edad a los peloteros para firmar. No, él dijo, Gindo, que eso fue descartado, que lo van a dejar en 16 años, que eso fue descartado de moverlo a los 18. ¿Gindo? ¿Qué cosa? Perdimos la comunicación con Félix Francisco, la recuperaremos en breve. Dionisio Soldevila, noticia, ya tenemos fecha para el último repechaje del béisbol de los Juegos Olímpicos, que iba a ser back to back después del clasificatorio de América, sí, facilitándole la vida a los países, porque los dos que avanzaran al repechaje, ahí mismo se iban a Taiwán y ahí mismo se iban a los Juegos Olímpicos. Luego se cambió a México, de ahí mismo se iban a México, pero ahora lo pusieron del 20 al 26 de junio. Atención, del 20 al 26 de junio, lo que obligaría a hacer un alto porque termina el 5 el clasificatorio de América. Un alto, Dionisio, de 3 semanas y luego retomar el torneo. Serían 2 semanas, porque tú dices que termina el día 6 y el otro sería el termina el día 5, el sábado. Ajá, y el otro comienza el día 20. Sí, son 2 semanas. 2 semanas, esos jugadores tendrías tú que secuestrarlo en cada país, volver al país, hermano, gastar más dinero en preparación. Oye, el que está decidiendo eso cree que los equipos no tienen logística y que tienen el dinero abierto así como que es una llave, un río. Y que tienen todos los peloteros amarrados, sí, en un corral. Sí. Volvemos con Gindo. Gindo, te decía Dionisio que el comisionado de béisbol había informado que el proyecto originalmente decía cambiar a 18 años, pero que él le recomendó y se decidió que eso se va a mantener en 16 años. Ok, la importancia de eso es que debemos entender que como país nosotros tenemos que seguir siendo competitivos. En cualquier negocio que tú te involucres, tú debes mantenerte siendo competitivo y la edad de los jugadores debe ser regida por MLB, porque si nosotros cambiamos en algún momento 18 años y Venezuela sigue en 16, Panamá sigue en 16, Colombia sigue en 16, el dinero se va a ir para esos países. Lo mismo sucede con esta pretensión de retenerle un 20% o lo que sea que quieran retener.
tú vas a desincentivar la inversión de los dueños de programas e inversionistas, que hoy en día no solamente son los entrenadores de esos muchachos, son los que están formando una gran cantidad de esos muchachos, porque 3, 4, 5 años manteniendo jugadores, educándolos, en muchos casos familias que la están pasando muy mal y que realmente necesitan la ayuda. Esos muchachos salen de barrio que muchas veces el ambiente que están viviendo no es el mejor. Entonces, ¿por qué incentivar algo que, aparte de que es inconstitucional y es ilegal, va a desincentivar las personas que están desarrollando peloteros aquí? Porque el gobierno dominicano no hace nada. ¿Dónde está la inversión del gobierno dominicano, de los gobiernos, no de este, en el desarrollo de un pelotero dominicano, en pelota, en bate, en entrenamiento? Estados Unidos es muy diferente a República Dominicana. En Estados Unidos la gente habla, no porque los agentes cobran un 5%. Sí, la gente no mantiene a nadie, no le da rolling a nadie. Cada niño para ir a practicar 1 hora en Estados Unidos tiene que pagar de 50 a 100 dólares por 1 hora de práctica de bateo. En República Dominicana el béisbol lo ha desarrollado y lo está desarrollando, y esos son los Tatis que están llegando a temprana edad, los Juan Soto y todos esos fenómenos, los venezolanos por igual. Es el sector privado, lo mismo que sucedió con la Reina del Caribe, hasta que no llegó un grupo a nivel privado para desarrollarlo, no sucedió. Entonces, es como, ¿cuál es la situación? Ustedes no controlan nada de lo otro, ustedes no le están poniendo límite a médicos, a ingenieros. Y él al final menciona, el amigo Junior, porque tengo que mencionarlo, vamos a evitar que las academias tengan los niños de 11 y 12 años. ¿Por qué no se ponen los pantalones y tiran una ley prohibiéndole a los equipos de Grandes Ligas que evalúen niños de 14 años y terminan con el problema de raíz? Y le prohíben que evalúen niños de 15 años y el que lo vea le meten una multa y lo suspenden de firmar pelotero por 6 meses. Vamos a ponernos los pantalones y vamos a ser responsables. A las academias, rijan a MLB en República Dominicana, porque los equipos son los que van a las academias y han creado una presión tan grande que ya hay un jugador 2025 con un acuerdo en América Latina. Hay un jugador 2024 con 2 y 13 años con acuerdo en América Latina. Entonces, los entrenadores, los dueños del programa, no importa de dónde sean, dominicanos, venezolanos o de donde sea, cuando un equipo viene y te dice, tiene 4 millones para el 2024, nadie le va a decir que no a eso. Entonces, vamos a resolver el problema de raíz. Vamos a parar la práctica de los equipos que se la ha permitido la oficina de MLB y se la permite el gobierno dominicano. El problema no son las academias con 12 y 13 años, porque si los jugadores empiezan a firmarse como se firmaban antes a su edad, ninguna academia va a tener un niño de 12 y 13 años manteniéndolo por 4 y 5 años. Y esa realidad la conocen, todo el que vive en este medio la conocen. Bueno, ahora queremos crear una AFP para los peloteros dominicanos de 20%. Qué bonito. Te retengo el 20%, pago el y hacer dinero por el otro lado. ¿Qué pasa? Gracias, Gindo, por estar con nosotros. Grandes en los deportes.